El consumo de este año, que es factor fundamental para conocer si la economía creció y qué porcentaje, y especialmente aquí en Rosario y Santa Fe. Desde automóviles hasta el consumo de energía eléctrica, hay un informe recientemente elaborado, está Alejo Picasso, una de sus responsables. Te escuchamos, Alejo. Gustavo, bueno, nos vinimos hasta la zona norte de la ciudad de Rosario para hablar de actividad económica, de consumo, como vos decías. El Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz hizo este informe del consumo masivo de noviembre y estamos con Celina Calore, que es una de las integrantes, una de las economistas del CESO. Y bueno, contanos un poco, en líneas generales, en qué viene, cómo vino este informe de noviembre. Bueno, como bien decías, este es un informe que va desde el consumo cotidiano, los supermercados, hasta los consumos un poquito más duraderos como los automóviles. Lo que venimos viendo es que hay ya una reactivación económica en la mayoría de los segmentos. Prácticamente todos han estado al alza durante el año 2021 respecto del año de pandemia, pero también con algunas curiosidades sobre algunos rubros en particular que ya están creciendo muy por encima del año 2019, y ahí ya nos da una pauta de que estamos saliendo de la cuestión de la crisis de la pandemia, intentando entrar en un sendero de crecimiento económico. Más allá del repunte de la actividad, ¿a qué creen que se deben esta, crecimiento quizás económico de consumo? Bueno, se empieza a motorizar un poco el consumo a partir de, por supuesto, la vuelta a generar un poco más de mano de obra. Eso es lo que más se está viendo en la provincia de Santa Fe, a partir principalmente de los rubros industriales y de la construcción. Son las dos actividades principales que están motorizando el empleo en la provincia de Santa Fe. Eso se ve, por supuesto, en los ingresos de las familias, que empiezan a moverse un poco más, y además, por supuesto, la salida de la pandemia, que hace que volvamos a tener un consumo en algunos rubros que hemos dejado de tener durante más de un año. Gustavo, te escucha Celina. Celina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Gustavo? Bien, cuando hablas de crecimiento en términos reales, explícale a la gente qué significa esto y cuáles son los rubros que demuestran un crecimiento real. Bien, cuando hablamos en términos reales hablamos descontada la inflación, es decir, no tenemos en cuenta el efecto de los precios, porque sabemos que el consumo se puede ir incrementando, porque también cuando lo monetizamos estamos teniendo el factor de los precios. Pero acá, si corremos el factor de los precios, ya estamos hablando, por ejemplo, de incrementos reales en la venta de supermercados, un rubro que venía costando que creciera en el último tiempo. Creo que fue el más difícil de crecimiento, el que tardó más en crecer, y que en los últimos 4 o 5 meses ya empieza a repuntar con leve crecimiento por encima de los precios. Eso también hay que decirlo, en torno al 2-4%, es decir que recién estamos recuperando los niveles del año anterior y en un contexto inflacionario muy importante, por supuesto. Los automóviles, con los inconvenientes que tuvieron por la importación de autopartes, de algunos elementos con que se fabrican en las terminales automotrices, ¿qué comportamiento tuvo en la venta de 0 kilómetro, Celina? Bueno, ahí tenemos una cuestión particular. Ha tenido un repunte importante el año pasado, ya luego de mitad del año pasado, y este año, si bien en términos acumulados, es decir, desde enero a octubre, seguimos estando por encima de lo que fue el año pasado, empieza a haber alguna retracción, alguna contracción mes a mes, y esto, bueno, se está debiendo, según manifiestan desde el sector, algunos faltantes de autos 0 kilómetros, y por eso un poco, al no haber oferta, la demanda también se viene frenando. Pero en términos acumulados, seguimos estando por encima de lo que fue el año pasado. El informe es mucho más extenso, pero hay un insumo que es básico para muchas actividades, la energía eléctrica. ¿Qué comportamiento tuvo el consumo en Santa Fe, Celina? Bueno, eso también es interesante porque es un buen indicador de cómo viene la actividad, principalmente en las grandes industrias, los comercios, que son los que están motorizando el incremento de la energía eléctrica, que en estos usuarios va entre el 6% y el 12% de incremento, y el consumo residencial, que se quedó un poquito atrás, pero en general lo que nos muestra es justamente el empuje de las industrias, los grandes comercios en este consumo de energía eléctrica y la actividad económica. Bien. Celina, el informe es mucho más extenso, detallado, donde se puede observar cómo se comunica los resultados. ¿Dónde se puede ver? Se pueden ver en la página del CESO, www.ceso.com.ar, tenemos todos nuestros informes. Muchísimas gracias, Celina, por este aporte. Muchas gracias a ustedes. Bien, Alejo, un dato de la economía santafesina,
Exactamente, crecimiento en varios rubros y sectores, así que una buena noticia para la economía de Santa Fe. Y que se mantenga, por supuesto.